me van a explicar cuando tenga preguntas, porque yo a veces pregunto mucho, hermano. ¿Sí me entiende? Vamos a arrancar el videito, señores, de una vez. Presentador de la historia de España, y este es el episodio 8, llamado Alto Imperio y Romanización de Hispania. En este episodio aprenderás la historia política de la Hispania romana hasta la crisis del siglo III, así como el proceso de romanización de los nativos hispanos. España estuvo... A ver, pregunta seria. Ya comenzamos con las preguntas, que a veces no entiendo los conceptos. ¿España estuvo invadida por los romanos o los romanos de cierta manera descubrieron estas tierras? ¿Cómo fue la vuelta ahí, muchachos? Los leo. Suscríbete en YouTube y podcast a la historia de España, presentada por David Cot. El Principado, el régimen político del Alto Imperio. La historia del Imperio Romano se divide en dos bloques. Fue una conquista. Otra vez no sabía, weón. El Alto Imperio o Principado entre el 27 a.C., con la proclamación de Augusto, y el 235 con el estallido de la crisis del siglo III, y luego está el Bajo Imperio o Dominado, iniciado en el 284 al subir al trono Diocleciano. Imagínense aquí que aquí en Colombia nos enseñan la historia de nosotros y nosotros apenas tenemos 200 años de historia, weón. Imaginen esa mierda. De ahí para atrás, yo por eso le digo, a nosotros nunca nos explican más nada. A nosotros nos explican es de la historia de los 200 años que llevamos de república, supuestamente. Pero de ahí para atrás, lógicamente, hay mucho más historia, ¿no? Pero como es historia española, como es historia, ellos la omiten. ¿Sí me entienden? Y por eso es que a mí me gusta ver este tipo de videos. Que me gusta aprender más, weón. El Principado instaurado por Octavio Augusto se caracterizó por ser un régimen político en el que el emperador gobernó de manera autocrática, abandonando el gobierno de tipo oligárquico de la aristocracia senatorial de antes de las últimas décadas de crisis de la República Romana. Aún así se mantuvo la fachada de la continuidad de la forma de gobierno republicana y el Senado siguió teniendo peso político. Por eso el emperador era considerado un princeps o primus inter pares, el primer ciudadano entre iguales, un personaje notable que gozaba del liderazgo político y militar por sus virtudes. El emperador mantuvo unos poderes militares extraordinarios sobre aquellas provincias consideradas no pacificadas y que contaban con legiones de forma estable, mientras que hubo provincias senatoriales sobre las que el Senado tenía la capacidad de designar su gobernador y el emperador no mandaba a sus gobernadores una lista de instrucciones, como se hacía con las provincias imperiales. Este reparto de provincias imperiales y senatoriales fue un compromiso político entre el Senado y el emperador, para así mantener un equilibrio entre tendencias republicanas y monárquicas de gobierno. Todo esto llegó a abarcar el Imperio Romano, no sea marica, hace mucho, ¿sí o no? Es mucha tierra, ¿no? Demasiada tierra, parce. Demasiada. Bueno, en esa época era mucho, casi toda Europa, básicamente, todo el norte de África, parte de Asia. Aunque en la práctica el compromiso estaba muy a favor del emperador, porque incluso en provincias senatoriales podía nombrar a numerosos. Imperio Romano en su máxima durante el reinado de Trajano. Trajano, por aquí estoy leyendo algo que dice que Trajano era español. O sea, los mejores imperios que tuvo fueron españoles. O sea, nacieron en España, ¿sí? O sea, en lo que era la zona de España, porque en eso todavía no era España, ¿no? Funcionarios y el emperador podía emitir leyes que afectasen a todo el imperio. Hispania, tras su conquista completa, quedó dividida en tres provincias: Tarraconense, que ocupaba todo el este, norte y centro peninsular; Lusitania, que ocupaba el oeste; y la Bética al sur, considerada una provincia plenamente pacificada y que seguía los modos de vida romanos, y por eso fue una provincia senatorial. Para la administración militar y civil del vasto imperio romano, Augusto y sus sucesores altoimperiales contaron con senadores
y el orden ecuestre, los estamentos privilegiados de la sociedad romana republicana y alto imperial, además de libertos. Se fomentó el culto al emperador, dándole un aire de divinidad, pero se mantuvo el respeto a creencias religiosas diversas, siempre y cuando no supusieran una amenaza ideológica para el imperio. El sistema de sucesión del principado funcionaba generalmente por adopción o designación del emperador anterior. Sí ve lo que les digo yo, muchachos, que no estoy hablando paja, como decimos en Colombia. Hombre, la figura del emperador o el rey o como ustedes lo quieran llamar siempre existió en los grandes imperios. Si supuestamente los romanos tenían una república, ¿por qué existía el emperador? ¿Sí me entiende? O sea, esa figura siempre ha sido controversial, ¿no? Pero de cierta manera era una figura que mantenía en un nivel todo ese complejo político oligárquico, ¿no? Porque eso era oligarquía. Ahí sí se veía la propia oligarquía. Aunque a veces el sucesor no formase parte de su familia biológica, o también accedían al poder mediante complots palaciegos o golpes de estado militares, mientras que la sucesión hereditaria de padre a hijo, típica de monarquías posteriores, no fue lo habitual. Augusto inauguró un periodo de relativa paz y prosperidad por la supremacía política de los romanos en el mundo mediterráneo. Y las fronteras se estabilizaron sin muchas nuevas conquistas durante el periodo alto imperial, a excepción de las islas británicas y Dacia, actual Rumanía. ¿Qué es la romanización? La romanización era vista hasta hace unas décadas como una gran obra civilizatoria, algo positivo y señal de la adopción de una cultura superior por parte de los indígenas hispanos. Parce, ¿por qué los romanos no inventaron un barco y se vinieron para América, güey? A lo bien. Yo creo que era así otro cuento esta vaina, ¿sí o no? Se hubieran inventado un buque grande, hermano, y se hubieran venido para América. Hubieran descubierto América. Esto hubiera sido otro cuento. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Esto hubiera sido otro cuento. O sea, el mundo hubiera sido otra cosa, muy diferente a lo que es hoy. Este caso. Este relato no es inocente y era el mismo usado para justificar los imperialismos y colonialismos europeos. En realidad, la romanización fue un largo proceso de cambio cultural que no fue ni planeado por el Estado romano, como si hubieran querido erradicar de forma consciente y sistemática las culturas indígenas, ni siquiera tampoco consistió en que los pueblos prerromanos abandonasen su cultura y asimilasen de forma pasiva la cultura y modos de vida romanos sin más. La romanización fue un fenómeno espontáneo, gradual y heterogéneo que resultó de la interacción de la cultura romana y las nativas. El que significaba ser romano variaba según el tiempo y el espacio geográfico, y también de otras variables como religión, lengua, estatus jurídico y económico, o el vínculo o falta de este con la administración romana. La romanidad no se vivía igual en una gran ciudad de herencia fenicia como Cádiz que en una aldea perdida del norte peninsular. Igual que ser español se vive y entiende de formas distintas. La romanidad se manifestaba en su lengua, cultura material, urbanismo, leyes y administración o formas de organización socioeconómica. Sería erróneo describir la romanización como una hibridación cultural, porque eso se aplica a un mestizaje cultural resultado de una interacción en un plano de igualdad. La romanización es como decir acá lo que pasó en las Américas con la españolización. Lo mismo, ¿sí o no? ¿Por qué? Se fue dando de a poco porque tampoco fue que todo el mundo aquí tiene que seguir la religión, tiene que seguir al rey, ¿no? Aquí también se fue dando de poco a poco. Lógicamente, los indígenas de acá pues se dieron cuenta de que de cierta manera era mucho más, daba mejor bienestar seguir las políticas españolas del momento que seguir todavía ellos en su condición como indígenas, ¿no? Porque muchos de estos indígenas se volvieron ciudadanos de los virreinatos. Dejaron a un lado esa herencia indígena de andar con taparrabos, decimos acá, y ya se pusieron el pantalón y la camisa, ¿no? Y hay historias, ¿no? Y lo otro más importante, no se necesitaron armas para hacerlo.
¿sí? Para eliminar esa herencia española sí se necesitaron las armas, pero para que la gente se convirtiera o aceptara la herencia española de cierta manera, no se necesitó. Aquí en Colombia todavía, bueno, Antonio, aquí en Latinoamérica todavía existen muchos edificios de la época española, de los virreinatos. Y aún existe inclusive en universidades. Hicieron parte de esa cultura. Como fue el caso de las culturas del sudoeste peninsular y los fenicios, que dio lugar a la cultura tartésica. No se ha estudiado qué cambios culturales pudieron experimentar los inmigrantes itálicos en Hispania, pero a priori se descarta que los conquistadores o colonos itálicos experimentasen un cambio cultural significativo. Por lo tanto, la romanización debería ser entendida como una aculturación o criollización, donde los elementos romanos en su cultura o estructuras socioeconómicas terminaron por ser predominantes, pero con algunas particularidades regionales fruto del sustrato indígena de cada región hispana. Lo que pasó aquí en América, lo mismo, muchachos. O sea, básicamente lo que pasó acá, ¿no? Como vimos en el episodio 7, Conquista Romana de Hispania, la conquista fue un proceso largo que tardó 2 siglos en completarse, así que hubo una romanización a distintas velocidades, aunque los mayores cambios culturales, sociales y económicos en la Hispania romana ocurrieron en los siglos I antes y después de Cristo. Cuando hablan de conquistas, la gente bueno, lo que pasa es que a nosotros han vendido la idea y pasa muy a menudo, ¿no? Cuando hablan de conquista, la gente piensa y se va de una vez a su mente que es muerte, destrucción, guerra, ¿sí o no? Ojo, pero es que la misma palabra lo dice, ¿no? Conquista. Si fuera algo malo, usted no conquistaría a una mujer. ¿Usted cómo conquista a una mujer? Con palabras bonitas, ¿no? Con rosas, con poemas, con obsequios, ¿no? Eso es la conquista, o eso fue la conquista aquí en las Américas. Porque aquí no hubieron guerras de conquistas. Aquí lo que se hizo fue, como decimos nosotros, un transbordo ideológico, ¿no? Cambiar la mentalidad de los indígenas para que se pasaran al lado español. Y también fue lo que pasó con ciertos conflictos en México, ¿no? Que fue donde más se vivió el tema, ¿no? Porque en Latinoamérica no se vivió tanto el tema de guerras. Realmente fueron muy pocas y algo muy... Pero en México creo que sí hubo un tema más de combate, pero pues estamos hablando del Imperio Azteca, ¿no? Que era uno de su momento de los imperios más grandes de Centroamérica. Y eso fue lo que pasó realmente acá en esta parte del mundo. La conquista cartaginesa impulsada por la familia Barca, irónicamente, allanó el camino a la romanización, porque los púnicos iniciaron una organización urbana y territorial de corte helenístico de pocas pero grandes ciudades monumentalizadas y sociedades oligárquicas y cívicas, además de una explotación económica que los romanos tomarían por testigo y aprovecharían. Sí, en México hubo guerras, pero sí lo que es, no fueron grandes guerras de siglos, ¿no? Fueron guerras realmente muy cortas donde básicamente incluso accedieron a ser parte ya del Imperio Español, ¿no? También incluso antes de la conquista cartaginesa, el antiguo territorio tartésico y el ibero estuvieron muy abiertos a los contactos e influencias extranjeras con los fenicios y griegos. Por eso, la romanización fue más sencilla e intensa en el sur y este peninsular. Y porque además, al contar con tierras más fértiles y minas importantes, atrajeron muchos colonos itálicos. Sin embargo, tampoco es que fuera todo automático. Aún en el siglo I después de Cristo se observan producciones cerámicas, rituales religiosos y patrones en la dieta propios de época prerromana en la Turdetania, en el sudeste peninsular. Y aún se conservaban rasgos culturales fenicios e indígenas. Que existieran continuidades culturales no debe entenderse como un fracaso en la integración romana de Hispania, ya que es algo común en procesos de aculturación o criollización cultural. En la otra cara de la moneda vemos que en el siglo I a.C. los turdetanos incorporaron nuevas vajillas que reflejan la influencia itálica.
Si antes de época romana les bastaba tener ollas, morteros y lebrillos porque tenían una gastronomía poco diversificada, que consistía básicamente en consumir cereales, pues al estar en marcha la romanización, incorporaron cazuelas, platos y sartenes. Estos son buenos ejemplos de cómo la romanización fue gradual y con elementos prerromanos que pervivieron adoptando formas de apariencia romana. Mientras tanto, en la meseta la romanización tardó más porque se incorporó más tarde y era un territorio menos rico en recursos naturales. Y no se deja de hablar de formas de organización social indígena hasta el siglo II. Y esa romanidad se manifestaba más en forma de villas romanas que no en forma de ciudades. Galicia y las regiones mineras de León y Astorga se romanizaron sin mucha tardanza después de la conquista romana, debido al interés del Imperio Romano en explotar sus minas y por la presencia de militares romanos. Hay algo muy curioso, muchachos, yo sé que ustedes lo conocen, ¿no? Aquí en nuestras ciudades, la gran mayoría de ciudades que fueron territorio de los virreinatos, particularmente las casas o los edificios son construidos de ladrillo, ¿no? Ladrillo. Y utilizamos, dicho, de México para abajo, se utiliza el ladrillo para la construcción, de cualquier tipo de construcción, que es básicamente lo mismo que hacían, o este tipo de construcción es heredado de España, ¿no? Con ciertas, como les dijera, heredado de España, pero pues adaptado a nuestra sociedad o adaptado a la cultura indígena del momento, ¿no? Algo que usted en Estados Unidos no lo ve, ni en Canadá, porque básicamente allá nunca hubo ese espacio de acercamiento entre indígenas y conquistadores, ¿no? Porque ellos sí conquistaron. Ellos lo que hicieron fue, bueno, ellos no conquistaron, ellos invadieron territorio, lo destruyeron totalmente y lo asimilaron para ellos, que fue lo que hicieron los ingleses. Y no hay rastros o no hay un, ¿cómo se dije? ¿Cómo es la palabra, muchachos? No hay como vestigios de algún tipo de unificación, podríamos decirlo, ¿no? No lo hay, como lo hay, como sí lo hay aquí en de México hacia abajo, ¿no? Centroamérica y Sudamérica, ¿no, muchachos? Sí los hay, porque esto, ojo, no lo estoy inventando yo, lo leí. Eso lo leí yo, lo leí. Es interesante, parceros. Es muy interesante, ¿no? En cambio, la cordillera Cantábrica y las partes más montañosas y boscosas ¿Por qué? Es que discúlpeme lo que le voy a decir, porque es que aquí los indígenas creaban chozas y lo hacían de ramas, de árboles, pero cuando llegaron los indígenas, cuando llegaron los españoles, ya esto evolucionó y comenzaron a hacer las comenzaron a hacer de barro, con, también con, con ramas y árboles. ¿Me entiendes? Esas técnicas de construcción que eran bastante primitivas con las técnicas de construcción española, de cierta manera, permitieron crear mejores eh, viviendas, ¿no? Y así se fue mezclando todo, muchachos. de Vasconia conservaron durante toda la época altoimperial algunos elementos prerromanos. Y ahí la romanidad se vivía de forma distinta porque no existía ninguna gran ciudad. La presencia de itálicos fue más reducida y las comunicaciones terrestres y marítimas no estaban muy desarrolladas. En el norte siguió habiendo castros en época altoimperial, por mucho que los romanos forzasen a muchos nativos a abandonar sus castros fortificados y a asentarse en los valles. Eran, España antes de la conquista romana eran diferentes asentamientos, podríamos decirlo. O sea, como que eran, estaban ¿cómo les pregunto, muchachos? O sea, antes que llegaran romanos están divididos en varios clanes. ¿Sí? ¿Sí es así? Tribus, eso es la palabra, tribus, exacto. Ok, ok. Y el protoeuskera no desapareció pese al dominio político romano. Consecuencias de la romanización. ¿Qué cosas cambiaron con la romanización?
Pues la verdad es que un montón, incluyendo la estratificación social, lengua, religión, costumbres, cultura material, tecnología, ley y urbanismo. Empecemos con el idioma. El latín se convirtió en la lengua franca del Imperio Romano y fue adoptado primero por las clases altas de Hispania para comunicarse con los militares y administradores romanos. Muchos nativos de la élite enviaron a sus hijos a Roma para aprender latín y conocer gente influyente, así que aprendían latín porque les convenía para consolidar y mejorar su posición social. Los pobres no recibían una educación formal, pero el latín se extendió poco a poco a los estratos sociales más bajos. Esta latinización no fue homogénea ni en tiempo ni en espacio, pero para el siglo II después de Cristo, la mayor parte de lenguas nativas habían desaparecido, con la honrosa excepción del euskera arcaico. El latín no se hablaba de la misma forma en todos los rincones de un imperio tan extenso como el romano. Esto es lo que yo vuelvo y les digo, muchachos, que a mí me encanta saber, ¿no? Por decirlo. Nosotros aquí en esta parte del mundo no tenemos conciencia de dónde viene nuestro vocabulario, ¿no? Nuestro idioma. ¿Sí me entiende? La gente dice, ah, el español viene de España. Pero es que el español no viene de España, el español viene del latín. No sé si me estoy equivocando. O sea que nuestras raíces se pueden seguir hacia muchos siglos más de antigüedad, ¿no? Y la gente no entiende que el idioma español es muy rico, o sea, es muy bonito. A nivel mundial es uno de los inclusive mm, tiene, o sea, uno en el español tiene muchas palabras para referirse a algo, güey. ¿Sí, no? Los dialectos hablados del latín en Hispania fueron diversos por la influencia de las múltiples lenguas prerromanas, y eso tuvo una influencia decisiva en el desarrollo posterior de lenguas romances claramente diferenciadas. En cuanto a la onomástica, la adopción de nombres y el sistema de apellidos romanos, también para el siglo II la mayoría de los nombres prerromanos desaparecieron. También adoptaron otras costumbres y gustos romanos, como la vestimenta, la socialización en baños, las peleas de gladiadores, las obras de teatro o la dieta mediterránea basada en cereales y el consumo de vino y aceite de oliva. La romanización se manifestó en la completa transformación de las diversas estructuras sociales y políticas prerromanas por la jerarquía social romana. En términos de obras de ingeniería y urbanismo es donde es más visual la romanización. Durante el periodo romano se extendieron los sistemas de regadío, construyeron calzadas pavimentadas, así como numerosos anfiteatros, puentes y acueductos que siguen maravillando hoy en día. Los romanos fundaron ciudades como Córdoba, Tarragona, Valencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Mérida, Zaragoza o Barcelona. Hay que señalar que cuando hablamos de fundación de una ciudad, en época romana o en posteriores, muchas veces nos referimos a que se refunda o se organiza un asentamiento nativo acorde con unos cánones urbanísticos determinados y la nueva ciudad ejerce algún tipo de rol administrativo. Pero no significa que ahí antes no hubiera ningún poblado. Es interesante observar que algunos pueblos nativos, exclusivamente nativos, con el tiempo pues imitaron el urbanismo romano para parecer más romanos y mejorar su prestigio. Esta es otra dinámica típica de muchos fenómenos de aculturación. Cuanto más se integró económicamente Hispania en la República e Imperio Romano, más se difundió en Hispania la moneda romana, sus unidades de medida o sus técnicas agrícolas y mineras avanzadas. Jurídicamente, la extensión del derecho romano o el inferior derecho latino se dilató mucho en el tiempo para generalizarse por toda Hispania, y básicamente no ocurrió hasta finales del periodo del Alto Imperio. Las más altas esferas romanas recelaban de conceder las leyes romanas o latinas a territorios fuera de Italia, porque eso daba una serie de privilegios. Y durante la mayor parte del periodo alto imperial, la mayoría de los habitantes de Hispania siguieron siendo considerados peregrinos, jurídicamente extranjeros y sin derechos de ciudadanía romana. Finalmente, en cuanto a la religión, coexistieron prácticas religiosas diversas durante el Alto Imperio. La religión politeísta romana penetró con bastante intensidad en Hispania para finales del periodo republicano, cuyas deidades más importantes forman parte de la llamada Tríada Capitolina,
Dice Piolín, y la genética es muy curiosa. Somos descendientes de cazadores recolectores de la Iberia ancestral y de los Yamanás, Rusia del Sur, por un poco de germánico visigodo. También es decimos acá una mezcolanza, ¿sí o no? No, pero es que dése cuenta, muchachos, a ver. De por sí todo el mundo es así, ¿no? Nadie es puro, ¿no? Recuerden que todo a nivel mundial siempre han habido migraciones de muchos pueblos en otras partes, ¿no? Buscando mejores tierras, mejores cultivos, mejor calidad de vida, ¿sí? Dentro de unos siglos, lógicamente la genética como la hay en estos momentos no va a existir, porque ya mucha gente ha migrado, ¿no? De otras culturas. Pero o sea, es bueno saber de dónde viene usted, ¿no? O sea, saber qué tipo de cultura vienen sus ancestros. Vuelvo y repito, muchachos, a mí me gusta ver esto porque quiero conocer un poco más de lo que posiblemente fue en el pasado mi historia. No solo quedarme con 200 años de historia que me enseñan en un colegio y que me la enseñan mal. ¿Sí? Hay que saber que detrás de eso hay mucho más contenido de historia. compuesta por Júpiter, el dios de los dioses, que representaba el poder y autoridad, Juno, esposa de Antonio Villaseñor, saluditos, parcero. Estamos por acá viendo historia española, comando. Por aquí conociendo un poco más de este hermoso país. Júpiter y diosa de la maternidad y de la vida, y Minerva, diosa de la sabiduría, el arte y la guerra. Se produjo un sincretismo religioso con numerosas deidades locales nativas, fenicias o griegas, que se cambiaron por romanas, pero también siguieron existiendo creencias religiosas indígenas. El culto al emperador no tardó en adoptarse, facilitado por la institución social ibera y celta de la devotio. Por los movimientos de tropas, migraciones civiles y el comercio, también se difundieron en Hispania creencias orientales de algunas deidades sirias, egipcias o persas. Y existieron comunidades judías, mientras que no hay evidencias de una difusión del cristianismo en Hispania hasta el siglo III. Y ahora, antes de pasar a la siguiente sección, te recuerdo que si te está gustando el episodio y eres nuevo, puedes suscribirte al